¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás del silencio de Dios? ¿Por qué después de siglos de profecías llegó un momento en que las palabras cesaron? En este video desentrañaremos la verdadera historia de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, cuyo mensaje resonó como el eco final antes de un silencio de 400 años. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un relato bíblico, sino una revelación que desafiará tus creencias y te hará cuestionar lo que creías saber sobre las profecías bíblicas. ¿Estás listo para descubrir el verdadero propósito de Malaquías y cómo su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo? Acompáñanos en este viaje y prepárate para ver la historia bajo una nueva luz. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, se presenta como una figura de enorme relevancia en la historia bíblica. Imagina el silencio que siguió a su voz, un silencio que duró 400 años, donde no surgió ningún mensaje profético nuevo, dejando al pueblo en un estado de anticipación espiritual. Las palabras de Malaquías no fueron simplemente un eco final, fueron un puente entre lo viejo y lo nuevo, entre lo conocido y lo desconocido. Con su mensaje, él advirtió y preparó a las generaciones para lo que estaba por venir, aunque muchos no lo comprendieron del todo en ese momento. ¿Qué habría sentido la gente al darse cuenta de que este profeta sería el último antes de la llegada del Mesías? Pero su papel no se limitó a señalar el fin de una era, también marcó el comienzo de otra. Malaquías vino a desafiar la complacencia religiosa de su tiempo, levantando la voz contra la hipocresía y la adoración superficial. Sus palabras resonaron en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar, recordándoles las profecías bíblicas y la importancia de una fe auténtica. Este profeta, aunque el último, no era menos poderoso en su mensaje. Al contrario, él dejó una huella profunda que perduró durante siglos, una huella que conectó las promesas del Antiguo Testamento con la esperanza del Nuevo. Malaquías es, en esencia, un mensajero entre dos mundos, el Antiguo y el Nuevo. Su legado nos lleva a reflexionar sobre la importancia de escuchar las advertencias divinas y prepararnos para lo que está por venir. Porque, aunque él fue el último profeta del Antiguo Testamento, su mensaje sigue siendo relevante hoy en día, guiándonos en nuestro propio camino de fe. Y es precisamente esta conexión entre lo antiguo y lo nuevo lo que nos lleva a examinar más de cerca el poderoso mensaje que compartió y cómo sigue desafiando nuestra fe en la actualidad. El mensaje de Malaquías es tan contundente como atemporal. Enfrentó sin titubeos la hipocresía religiosa que había arraigado en su tiempo, desafiando a los líderes y al pueblo a reconsiderar la autenticidad de su adoración. Con palabras afiladas, Malaquías denunció la superficialidad de una fe que había perdido su esencia, llamando a un retorno genuino a la devoción verdadera. Su mensaje, lleno de pasión y urgencia, aún hoy nos reta a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con las expectativas divinas que encontramos en las profecías bíblicas. Pero su mensaje no se quedó solo en la crítica. También ofreció una visión esperanzadora del futuro. Malaquías habló de una restauración que estaba por venir, una promesa de que Dios no había abandonado a su pueblo, sino que estaba preparando algo más grande. Esta profecía nos muestra que, a pesar de los errores y la decadencia de la época, siempre hay una oportunidad de redención y renovación. El llamado de Malaquías a la adoración auténtica sigue siendo tan relevante ahora como lo fue entonces, guiándonos hacia una relación más profunda y sincera con lo divino. Finalmente, el profeta nos deja con una advertencia que atraviesa los siglos. La fe no es algo que se deba tomar a la ligera. Malaquías nos insta a reflexionar sobre la sinceridad de nuestras creencias, sobre cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. Su mensaje nos recuerda que la adoración superficial no es suficiente. Debemos buscar la autenticidad en todo lo que hacemos. Y así,
con esta llamada a la reflexión, nos lleva a considerar el legado que dejó y cómo sus profecías siguen resonando en nuestras vidas hoy en día. El legado de Malaquías va más allá de sus palabras. Es una herencia espiritual que nos sigue inspirando. Con su énfasis en la adoración sincera, nos dejó una lección crucial. La devoción no es simplemente un ritual, sino una expresión genuina del corazón. Malaquías confrontó la infidelidad marital y la injusticia social con la misma severidad que denunció la hipocresía religiosa. Su mensaje resuena en las comunidades tanto judías como cristianas, recordándonos que la fe debe ser vivida con integridad y compromiso. Su rol como el último profeta del Antiguo Testamento refuerza la importancia de mantenernos fieles a los principios que él defendió. Además, su profecía sobre la venida de Juan el Bautista y Jesús Cristo es una de las más poderosas conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Malaquías no solo predijo estos eventos fundamentales, sino que también preparó el camino para la llegada del Mesías, dejando una marca indeleble en la historia de la salvación. Sus palabras han sido estudiadas, interpretadas y reverenciadas a lo largo de los siglos, y su influencia se puede sentir en las enseñanzas y tradiciones que continúan hoy. El legado de Malaquías es una llamada continua a la fe auténtica y a la renovación espiritual. Pero quizás lo más impactante de su legado es cómo sigue desafiándonos en la actualidad. Malaquías nos invita a reconsiderar nuestras propias vidas, a buscar la sinceridad en nuestra adoración y a vivir de acuerdo con los principios que él defendió. Su mensaje, aunque antiguo, sigue siendo relevante, guiándonos hacia una comprensión más profunda de lo que significa ser verdaderos mensajeros de Dios en el mundo moderno. Y es aquí donde su nombre cobra un significado especial, una conexión que exploraremos más a fondo al considerar el significado de Malaquías en el contexto divino. El nombre Malaquías tiene un peso que va más allá de lo literal. Significa mi mensajero y es un reflejo de su misión divina. No es casualidad que el último profeta del Antiguo Testamento lleve un nombre tan simbólico, un recordatorio constante de su rol como portador de las palabras de Dios. Este título no solo destaca su función como profeta, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel como mensajeros en el mundo. Cada creyente, a su manera, es llamado a ser un Malaquías, compartiendo la verdad divina en medio de la vida cotidiana. Además, el significado de su nombre subraya la importancia de la identidad y el propósito en la vida espiritual. Malaquías no fue simplemente otro profeta, fue el último mensajero antes de un periodo de silencio que anticipó la venida de Cristo. Su nombre, mi mensajero, encapsula la esencia de su misión, recordándonos que cada uno de nosotros tiene un propósito divino que cumplir. Es un llamado a tomar en serio nuestras propias responsabilidades como portadores de la fe, viviendo con la misma pasión y compromiso que caracterizó a Malaquías en su tiempo. Finalmente, la resonancia del nombre de Malaquías sigue viva hoy, desafiándonos a vivir como verdaderos mensajeros de Dios. En un mundo donde la verdad a menudo se diluye, el ejemplo de Malaquías nos inspira a ser portadores de un mensaje claro y poderoso. Su nombre nos recuerda que no estamos aquí por casualidad. Tenemos una misión que cumplir, una verdad que compartir. Y así, al considerar el profundo significado detrás de Malaquías, nos acercamos al final de su historia. Un final que nos invita a aplicar su mensaje en nuestras vidas con audacia, integridad y esperanza. El mensaje de Malaquías no es solo una historia del pasado, es una llamada a la acción para todos nosotros hoy. Al final de este viaje a través de su vida y profecías, nos queda la responsabilidad de tomar su legado y aplicarlo en nuestras vidas diarias. Malaquías nos reta a vivir con audacia, cuestionando la superficialidad en nuestra fe y buscando una adoración sincera que refleje un verdadero compromiso con los principios divinos.
No se trata solo de escuchar, sino de actuar, de transformar nuestras vidas a la luz de las verdades que Él proclamó con tanta valentía. Este profeta, cuyo nombre significa mi mensajero, nos deja con un desafío claro: ser también nosotros mensajeros de la verdad en un mundo que tanto lo necesita. ¿Cómo estás aplicando las lecciones de Malaquías en tu vida? ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer para vivir con la integridad y el propósito que Él nos enseñó? Estas son preguntas que deberíamos hacernos a medida que seguimos explorando la profundidad de su mensaje. No permitas que las enseñanzas de Malaquías queden en el olvido. Hazlas parte de tu vida diaria, impactando a los que te rodean con el poder de una fe auténtica. Ahora que has descubierto la verdadera historia de Malaquías, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Vas a dejar que las palabras de este último profeta se desvanezcan como un eco distante, o permitirás que transformen tu vida? Malaquías nos reta a vivir con autenticidad, a ser fieles mensajeros de la verdad, en un mundo que muchas veces opta por lo superficial. Así que, ¿estás dispuesto a dar el siguiente paso? Reflexiona sobre cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu día a día. No te quedes solo en la reflexión, actúa. Comparte este conocimiento, vive con integridad y sé la luz que otros necesitan ver. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo y creciendo en tu fe. Porque este es solo el comienzo de un viaje que promete llevarte a profundizar aún más en las verdades eternas.